El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, asumió como nuevo presidente de la Cámara Alta para el periodo correspondiente a este año. De esta manera, la Unión Demócrata Independiente vuelve a encabezar la mesa del Senado. Para conversar más al respecto, nos acompaña justamente el senador de la UDI, presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Primero que todo, para ir a varios temas, ¿cuál es la huella que le gustaría dejar como presidente del Senado y también con mesa directiva? Ahí en la vicepresidencia del senador Buenchumilla en este periodo. Así es. Mira, primero reconocer que a diferencia de lo que ha ocurrido en muchos años, aquí se produjo un acuerdo muy amplio y es una tremenda responsabilidad de que CASPA, virtualmente de todos los sectores políticos nos apoyaron, tanto los que estaban en el acuerdo como quienes no estaban, pero que como Renovación Nacional que nos colaboraron. Segundo, yo soy un convencido que el Senado tiene que ser un espacio de entendimiento. Lo mejor que le ocurre a Chile es cuando hay unidad. Eso no quiere decir que uno tenga que estar de acuerdo en todo. Hay que tener coraje para llegar a acuerdo y también tranquilidad y responsabilidad cuando no lo ocurre, pero siempre con respeto. Y dentro de esa lógica, creo que nosotros tenemos que hacernos cargo del gran problema que tiene hoy día Chile, y lejos para mí es la seguridad, el orden, la capacidad que cualquier mamá o papá sepa que cuando sus hijos salgan van a volver tranquilos. Y eso es una tremenda tarea porque la inseguridad se ha ido adueñando hace muchos años en nuestro país. Y yo creo que llegó la hora de hacer un esfuerzo máximo por generar todas las iniciativas para combatir de otra manera lo que nos toca. Por eso yo he propuesto un fast track legislativo, así se llama, en donde los próximos 90 días nos concentremos en resolver todas las ideas que tanto el Ejecutivo como los legisladores han puesto en los últimos meses o años, ¿sí?, para darle un nuevo curso. Tiene que ver con, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, cosa que yo mismo lo tuve duda en su momento, que yo creo que a esta altura se hace indispensable. Nuevas normas para el crimen organizado, que es el que nos tiene la forma de investigarlo, la forma de sancionarlo, que es fundamental. Asumir nuevas realidades, cómo se combate el sicariato, hay ideas importantes, los secuestros express, la inteligencia del Estado, cómo se le da un curso distinto, el porte de armas en lugares de alta concurrencia. O sea, hay un montón de ideas que yo estoy seguro, si no, podemos madurarlas lo más realmente posible y hacer un campo en donde usted, yo, todos digamos, bueno, aquí hay un esfuerzo, ¿no se va a acabar eso, la delincuencia? No, pero que las capacidades del Estado estén absolutamente dispuestos a hacer su máximo poder para combatir este flagelo, que adicionalmente si le agregamos el narcotráfico, que es el gran conductor de esa delincuencia, se nos traduce en algo que ya no da para más. Senador, esta idea del fast track, de apurar el tranco, de acelerar lo que son proyectos de ley que tienen que ver con seguridad, combate a la delincuencia, el crimen organizado, ¿se puede coordinar con la Cámara Baja? Se lo pregunto porque evidentemente usted puede de alguna manera, en las facultades que tiene la mesa, ir poniendo en la tabla, en la discusión, acelerando lo que se pueda, obviamente también con el colegislador, con la urgencia necesaria, los proyectos que están en la Cámara Alta. Ahora, ¿también hay coordinación, hay acuerdo con la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados al respecto? Bueno, yo el día de ayer hablé con el presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Mirosevic, que mostró la mejor disposición, y lo agradezco, a que hagamos juntos este proceso, porque esto es transversal, esto a altura no tiene colores de ninguna naturaleza, no hay barrios, no hay regiones, no hay sector económico que diga que esto no ocurra. Y él me dijo, mira, toda la disposición, que iba a hablar dentro de su espacio. Y yo además quiero agregar que también la ministra secretaria general del Gobierno ha planteado explícitamente que ella comparte ese criterio. Y claro, el Gobierno debe ser el primer interesado en esto, digamos. Absolutamente, yo le decía, el Gobierno tiene que ser el interesado. De hecho, el martes se da cuenta de 16 urgencias que se pusieron a temas de esta naturaleza, temas que han sido debatidos, que hay espacio para resolverlo, o un par de temas que tenemos que todavía afinarlos, pero por eso yo estoy seguro, Nicolás, que si nosotros como sociedad enfrentamos entre todos nosotros, esto nos hace de a uno, con un nuevo
ímpetu, una nueva fuerza el tema de la seguridad. Vamos a tener herramientas mejores. El cuidado de los policías, esto es otra de las normas, que uno tiene que proteger realmente a quienes están siempre en la vanguardia de esa lucha. Si hay sensación de desprotección, hay que hacerlo, ya que hay leyes para eso, para poder protegerlos. Creo que hay muchas cosas que van a ir surgiendo, pero yo espero que en 90 días más tengamos, ya queda un poquito menos, tengamos esos nuevos instrumentos. Y si no han pasado eso, tenemos que preguntarnos, bueno, esto no podemos hacerlo. ¿Por qué? Ya. Y eso es lo que yo aspiro, digamos, que esa reflexión sea potente y sea enérgica y que tengamos nuevas herramientas para enfrentar este flagelo que lejos, Sí. mire usted, Nicolás, cualquier encuesta, vamos a coincidir que la seguridad, el drama social de nuestro país. Me imagino que esta lucha que usted plantea, digamos, ya llegando a la presidencia del Senado, de ir acelerando, apurando, también considera ir analizando lo que no va a salir, ¿no? Porque finalmente esto me imagino que no es solamente ir despachando proyectos de ley desde el Senado, desde la Cámara de Diputados en su minuto, y aquí obviamente se puede ir aletargando, dilatando lo que pueden ser las discusiones, ¿no? Y se lo pregunto por lo que usted decía, claramente hay una mirada transversal. ¿Quién podría decir tenemos que o ir en contra, digamos, de un proyecto, de una iniciativa que vaya en pro de la seguridad, del combate a la delincuencia? Pero es claro, y aquí se ve también la visión política que es distinta, sobre cómo abordar estos temas. Y eso evidentemente es lo que puede ir dilatando las discusiones, ¿no? Sí, pero fíjate que yo creo que también todos hemos cambiado en este sentido y espero que para bien. Yo dije que cosas que había pensado en su momento en materia del Ministerio de Seguridad me parece que hoy día aciertan en el sentido distinto. Creo que muchos que hablaron en su momento de refundar Carabineros, creo que están pensando de otra manera cómo fortalecer la institución. Creo que, acuérdate que al principio, no mucho tiempo atrás, hubiera sido impensado que hubiera estados de emergencia en algunos lugares del país. Llevamos 18 repeticiones y por mayoría amplia. O sea, también hay que dar espacio para que todo rectifique. Y no hay que tener miedo a rectificar. Quizás algunos que miraban con más escepticismo... Ahora, desde su sector senador han sido muy críticos de esas rectificaciones o cambios de opinión. Eso hay que ponerlo claro. ¿Perdón? Han sido muy críticos de aquellos sectores que han rectificado. ¿Me escucha bien ahí? Sí. No, yo encuentro que cuando se rectifica con buenos argumentos, claro, el peligro es cuando uno rectifica, porque eso al final no tiene sentido, pero cuando uno aprende, todos aprendemos, digamos, que a propósito de experiencia hay que cambiar las conductas, bueno, creo que ese es el sentido del entendimiento, el sentido de la madurez que todos tenemos. Si no, sería re fácil o sería imposible que nunca nos pongamos de acuerdo. Ahora, hay temas, yo estuve revisando todos los proyectos, son como 60, el gobierno priorizó 16, de los 16 yo creo que hay 14 que estamos todos en línea. Habrá 2 que lo discutiremos y tendremos la valentía de decir, ¿sabe qué más? Esto no ¿Cuáles son esos de acuerdo, senador? Pero estoy seguro. No, son medidas, por ejemplo, algunos reemplazos de penas, de cómo funcionan las expulsiones en un u otro lugar, que puede ser algo muy relevante, pero son temas que obviamente tenemos que incorporar el mayor esfuerzo. Pero hablemos de todas las que estamos de acuerdo. Yo creo que si despachamos esa agenda potente, que es potente, bueno, que es otra la naturaleza del problema y por tanto otra la lógica de enfrentarlo. Senador Coloma, este es lo que usted plantea en esta conversación con nosotros, es un cambio de mirada y de acto con respecto a lo que sucedió, por ejemplo, en las conversaciones con el Ministerio del Interior, con la ministra Tovar, subsecretario Monsalve, de Chile Vamos, al minuto de bajarse, como se dijo en su minuto, de esta mesa de seguridad, esta mesa por un plan nacional de seguridad, esto luego de el decreto de los indultos, que obviamente también es un tema que se está ahora viendo en el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, ¿hay un cambio ahí con respecto a lo que fue en su minuto este quiebre entre la oposición y el Ejecutivo sobre el tema de seguridad en la discusión de esa mesa? No, yo creo que no hay un cambio, hay una visión de cuál es la responsabilidad legislativa. Yo creo que el gobierno tiene un rol insustituible en esta tarea. Yo creo que hubo un esfuerzo grande en la mesa de seguridad. Creo que al final el tema de los indultos fueron, y es un dato, digamos, del problema, fueron un impedimento muy complejo, y creo que adicionalmente, como han ido evolucionando algunos de los indultados, también lo complejiza. Pero el Estado es parte, el gobierno es parte de esto y obviamente tiene que seguir su tarea. La propuesta es que lo que está en el Congreso, que muchas veces el Ejecutivo ha ingresado esa idea, otra ingresado parlamentaria, que ahí por lo menos pongamos el esfuerzo máximo. Eso no obsta a que puedan de otras mesas surgir otras ideas, pero yo creo que ya las preguntas están hechas, las respuestas es lo que necesitamos. Y lo que depende de mí
y cuando yo hablo de mí, hablo de la institución, Sí, es por lo menos lo que están en el Congreso hacer un esfuerzo máximo, porque todos los que están hoy día mirando sepan, digamos, que de alguna manera no hay que resignarse y no hay que acostumbrarse a que todo no resulta. A mí se me parte el alma cuando veo funerales del Cabo que pasó el día de ayer, o lo que sucede con asaltos que uno ve a cada rato en distintos lugares de bandas organizadas, porque ya no estamos hablando ni siquiera de esas cosas rápidas, no, bandas organizadas que planifican temas terribles, que amenazan a los guardias. Yo vi ayer un asalto que se dio, lo vieron en todas partes de televisión, y que estas organizaciones delictuales se combatan casi de la misma manera que cualquier delito. No es así, porque aquí tenemos un grado de inteligencia mayor y por tanto fortalecer la inteligencia del Estado, ver todo lo que tenga que ver con ciberseguridad, lo agrego a todas las otras cosas, digamos, son una tarea impostergable. Yo de verdad lo siento así. Si uno siente así, bueno, hay que empujarlo. Ahora, va a ser difícil, y uno desde la mirada afuera, por supuesto, coordinar, que es la labor que tiene justamente usted como presidente, aunar criterios, llegar a acuerdos, cuando, por ejemplo, está este elemento que yo le comentaba de los indultos que están siendo revisados por el Tribunal Constitucional. Desde la oposición han sido muy críticos a esto. Es bien inevitable, uno piensa, que vayan a reflotar las críticas a los indultos presidenciales que se han decretado y que puedan entorpecer esta discusión y este fast track que usted plantea. ¿Cómo lo ve? No, yo veo lo que veo es que había un buen ánimo del Ejecutivo, me lo han planteado, de parlamentarios, de gobierno y de oposición, de que hagamos este esfuerzo. Nadie ha garantizado que va a salir todo fluido, porque eso no existe. Pero sí que se va a hacer un esfuerzo especial, y lo que puede hacer el Ejecutivo en incrementar esa idea legislativa, súper bienvenido. Mira, si esta materia, yo creo que ya a esta altura ser de un lado a otro no tiene mucho que ver con los problemas diarios que ocurren desde Arica a Punta Arenas, pasando por todas las regiones de Chile, y obviamente en la que represento el Maule, con absolutamente las mismas condiciones. Además, es lo que nos piden las personas, lo que nos pide la gente. Mire, yo, por razones, digamos, de trabajo y de educación, yo estoy con muchas reuniones con muchas personas y todos me piden lo mismo. Entonces, de repente, y eso cada vez es más fuerte. No es que antes no lo hayan pedido, antes habían otras prioridades. Hoy día es como un clamor. Bueno, ese clamor hagámonos cargo entre todos. Esto no tiene que ver con una persona. Es cumplir rol y hacer un esfuerzo porque ese rol sea un sello y ese sello sea posible. Eso es lo que estamos tratando de hacer. El senador Buenchumilla, el vicepresidente, me ha dicho que va a colaborar con toda su fuerza en ese espíritu, porque esto tiene que ser entre todos. Lo ha dicho el presidente de la Cámara, lo han dicho los ministros que están más a cargo del tema legislativo, así que empujemos esto con fuerza. Tengamos fe. Oiga, senador, y se puso un plazo, y eso es bien relevante, a 90 días. O sea, aquí no es solamente la idea de acelerar el tema de seguridad o los proyectos que tienen que ver con seguridad, sino poner plazo y meta. Esto evidentemente tiene que ir de la mano con el resto de las urgencias, con el resto de los temas. Por ejemplo, las reformas estructurales que quiere implementar el gobierno. Eso va, no sé si complejizando, pero sí sumando dificultades a lo que puede ser el trabajo legislativo, ¿no? ¿Cómo se aborda? A ver, nunca ha sido fácil, pero yo creo que uno puede agregar. Ya. En las comisiones, yo estaba hablando con los presidentes de las comisiones, uno puede agregar más espacios de trabajo, puede concentrar, por ejemplo, en las tablas todo aquello que tenga, y esa es la petición que le hemos hecho, una vinculación a un cambio en materia de seguridad, darle una prioridad. Eso no significa que otros temas que son importantes no se vean, pero siempre uno tiene que tratar de priorizar, y eso legislativamente ocurre. El gobierno ha planteado y tiene todo su derecho, vamos a ver qué ocurre. Yo voy a tratar de colaborar con mis ideas a que esto sea posible, de otras reformas que tengan que ver con cambios de otra naturaleza, que yo creo son indispensables. Chile más que nunca necesita una buena reforma de pensiones. Cuando hablo de una buena, digo que represente y que tenga los consensos amplios y que no se gane o se pierda por un voto. Creo que hay opciones de pensar una nueva, cambios en materia de asignaciones de prioridades que pueden incluir reformas de otra naturaleza. Eso es parte de gobernar y eso es una tarea indispensable que tiene que hacer el gobierno. Lo que pasa es que simultáneamente en toda la vía uno siempre va priorizando. Yo tengo, igual que tú, cualquiera, todos tenemos realidades de problemas distintos, uno los prioriza. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, y esa prioridad, darle un énfasis especial en este tema de la seguridad. Así que eso no significa
no es que se cierre la opción de otros temas o de otros acuerdos, al contrario. Lo mejor de Chile se da cuando el país funciona unido. Los momentos buenos, en estos más de 200 años hemos tenido buenos momentos, malos momentos regulares. Momentos que la cosa va como subiendo y de repente se frena un poco. Yo por eso también he planteado, y aprovecho otro planteamiento, avanzar en una comisión del desarrollo, porque creo que Chile tuvo un camino virtuoso y que de alguna manera se burocratizó, se ralentizó. La pandemia nos afectó mucho a los índices de pobreza. A mí lo que me motiva en el ámbito público es combatir al final por aquel que está más desvalido, y yo me doy cuenta que hay efectos que fueron quedando que tenemos que recuperar. Bueno, pensemos también más en grande, pensemos las cosas que tienen que en otros ámbitos de acciones, y eso va a requerir más tiempo, volver a esa lógica de desarrollo que creo que es el círculo virtuoso de los países, pero no dejar de lado lo que hoy día es la prioridad, que es la seguridad. Usted lo dice, la prioridad es la seguridad, senador Coloma, y quiero tener su opinión sobre un debate que es bien profundo y bien relevante en términos también de lo que se ha estado conversando no solamente esta semana, sino anteriormente, que tiene que ver con las facultades que tiene Carabineros, la policía en este caso, con finalmente cuál es la garantía también que tienen para su actuar. Y aquí, cuando se habla de reglas de uso de la fuerza, desde lo técnico, lo normativo, que hay un tema ahí que también va a ser presentado en las próximas semanas por el Ministerio del Interior como proyecto, se da un debate igual bien profundo entre proporcionalidad de la fuerza o uso racional de la fuerza. ¿Cuál es su mirada al respecto? Mira, yo no te voy a dar toda la... A ver, sí, primero admitamos, reconozcamos que hay un tema que creo que el general director de Carabineros lo ha planteado. Hoy día la norma en el uso de la fuerza nos está dando las condiciones para que tienen que cuidar a las personas, tengan la tranquilidad que puedan hacerlo. Y eso lo ha dicho el general director de Carabineros, y eso falta una ley. Fíjense, bien curioso, yo he estado estudiando, hay normas respecto a la PDI que son distintas de las normas de las Fuerzas Armadas, que a su vez son distintas de Carabineros. Y creo que al final hay que generar una normalización. Yo he estado, de alguna manera, ¿cuál es la idea de fondo, creo yo? Cuando los protocolos se cumplen, cuando hay una agresión a Carabineros o una necesidad de cumplimiento del deber, la exigibilidad respecto del uso del arma, obviamente tiene que estar generando una presunción de que lo está utilizando de buena fe el carabinero. Y ahí viene la discusión de si tiene que ser proporcional. Hay algunos que dicen que tiene que no ser proporcional, sino que el Estado tiene que actuar más allá de la proporción. Otros dicen tema racional, que es difícil entender dónde está la racionalidad. Ese es el debate que se nos viene, para que al final tenemos que obtener una nueva norma donde Carabineros sienten que cuando está en el ejercicio del cumplimiento de su deber, cuando cumple los protocolos, cuando respeta el derecho de las personas, también tiene el derecho a sentir que no va a ser después infinitamente requerido para que tenga que justificar o que tenga el peso de la prueba, finalmente termine siendo diferente. Y eso es lo que impida en la práctica que se pueda actuar en momentos en que la sociedad lo necesita por la agresión al Estado de Derecho que están generando. Senador Coloma, por último, me quedan muchísimos temas, pero para no abusar de tu tiempo vamos a estar, ojalá, conversando más adelante, por supuesto, el trabajo del Senado. Reforma tributaria, déjeme preguntarle, ya el gobierno ha dicho vamos a presentar una nueva reforma tributaria, se insiste, pero con un proyecto distinto, con consulta a distintas organizaciones, grupos, pero finalmente también, nuevamente, lógico, va a tener que pasar esto por el legislativo. ¿Cómo lo ve usted también en este punto y en la insistencia del gobierno con respecto a que tiene que haber una reforma tributaria para llegar a una justicia tributaria y finalmente también tener recursos para financiar parte de sus políticas públicas? A ver, yo creo que a veces cuando por ejemplo, voy a hacer una analogía, cuando hubo un rechazo del proceso constitucional, ¿qué es lo que firmemente se hizo? Aprender de los errores que se pueden haber planteado respecto al tema constitucional, ese intento refundacional. Yo establecí un proceso distinto, que hoy día aquí mismo al lado está funcionando con los expertos, está funcionando con los árbitros, y se va a elegir el 7 de mayo aquellas personas que van a votarlo. O sea, eso supone que hay momentos en que los efectos o los rechazos pueden producir cambios y tratar de buscar ese acuerdo. Yo creo que lo mismo ocurre en materia tributaria. Creo que la Cámara de Diputados entendió, no se dieron los votos para aprobarlo, o sea, se rechazó. No se rechazó solo con los votos de la oposición, hubo personas del oficialismo que también, o no se sabe quién tiene exactamente la mayoría, no se aprobó. Y me parece que el ministro lo que ha planteado, yo lo quiero tomar de la mejor perspectiva. Vamos a hacer otro planteamiento. Y yo creo, y lo he hablado con él, yo creo que tenemos que hacer
esfuerzo mayor, de decir primero dónde están las prioridades sociales, para ponernos de acuerdo en eso. Segundo, cuáles son los roles cómo hacemos algo de largo plazo. Porque a mí lo que, yo no sé si te va a confundir, te va a coincidir, pero lo que no puede pasar es que cada 2 años estamos discutiendo reformas tributarias. O sea, los países que funcionan bien son cuando tienen reglas tributarias, pero más con contenido de largo plazo, que no se viven cambiando, porque eso dificulta mucho la inversión. Dicho eso, si nos ponemos de acuerdo a ver, bueno, cuál es el actual presupuesto, en qué cosas se puede ahorrar o reasignar. O sea, el Banco Mundial ha entregado informe de que hay un porcentaje alto, 0,8, que hartos miles de millones de dólares, de que hoy día se pueden utilizar de forma distinta o no están siendo bien utilizados. En la directora de presupuesto actual y anterior dijeron que había en Chile unos grandes problemas, que había mucha institución chica del Estado con pocos recursos y que a veces si uno uniera muchas de esas instituciones en una, necesitaría menos recursos y sería mucho más eficiente. Y hay otros temas, como qué vamos a hacer con el litio. El litio es una riqueza que puede ser impresionante. El litio Soquimich entregó más recursos que Codelco al Estado para gastos sociales el año pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una oportunidad. ¿Vamos a demorarnos 10 años en una discusión o vamos a tratar de aprovechar esa riqueza que da el litio para incorporarla en forma responsable y permanente en los gastos y con eso financiar muchas cosas que hoy día no aparecen con financiamiento claro? Y si es necesario el tema tributario generar un cambio, ese cambio que no sea respecto a los impuestos que premian la inversión, sino que puede ser respecto a los flujos, si fuera necesario. Yo creo que tampoco la lógica es, siempre la ideal es tener los impuestos altos, porque eso genera una falta de crecimiento, que es lo único que al final hace que las medidas económicas y los financiamientos puedan ser estables. Así que si hay espacio para esos entendimientos, yo por lo menos voy a coordinar y cooperar en todo lo que sea necesario, en esa lógica y con la disposición a hacerlo. Y también, si no se hay un acuerdo, tener la tranquilidad que se hizo el esfuerzo y que todos tenemos que tratar de confluir en que esto funcione y no que no funcione. Senador Juan Antonio Coloma, nuevamente gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien, senador. Muy bien, gracias. Hasta luego, chao.